Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Ápice. Sinceramente me quedo ya sin ideas de cómo empezar los análisis de los grandes premios. Siempre empiezo diciendo lo mismo, que si vaya fin de semana, vaya espectáculo el que hemos tenido. Y una vez más, con este último Gran Premio de Francia no ha sucedido lo mismo. Además, hemos tenido por primera vez esa lucha frenética en las últimas vueltas donde se nos salía el corazón por la boca entre los tres tenores que actualmente están marcando la pauta en el campeonato. Así que, bueno, como estoy viendo también hemos decidido para este vídeo, por esa miniatura, de poner el foco en Jorge Martín, que ha hecho pleno de puntos, ha dominado de principio a fin el fin de semana, no se le puede poner ni un solo pero, consiguiendo ese récord de circuito el viernes, el sábado haciendo la pole, siendo el único piloto en bajar al 1.29 y ganando pues de diferentes formas. El sábado imponiendo su ritmo y liderando toda la carrera, y el domingo leyendo muy bien las situaciones que se presentaban, siguiendo a Pecco Bagnaia, pudiendo adelantarle a falta de 7 vueltas y a partir de ahí aguantar la presión de los dos pilotos que se les venían, que desde luego que no fue poca cosa, ¿no? Así que obviamente hemos decidido por ese titular para la miniatura de Martín apuesta todo a rojo, porque qué más, ¿no? Va a tener que hacer Martín para intentar picar en esa plaza que queda vacante en el equipo oficial de los de Borgo Panigale, aunque este va a ser un tema del que hablemos ya en la parte final de este vídeo. Vamos a hablar por un poquito, pues por orden de llegada en la carrera del domingo, así que empezamos con Martinator. Y antes de nada me gustaría poner la siguiente imagen. Os voy a quitar esta que ya os tenéis preparada por aquí. Y Martín, tras 5 grandes premios y con un cuarto del campeonato disputado, ha sido capaz de sumar el mejor porcentaje de puntos del total posible desde 2019. Ahora mismo, en este punto de la temporada, acumula el 69,7% del total de puntos, que dista mucho de ese 43,10% de la temporada pasada. Aparte de Jorge Martín, si nos acordamos del año pasado, en este punto del año, de la temporada, sumaba solo una victoria en la sprint, que fue concretamente en el Gran Premio de Le Mans, y a estas alturas del año pues capaz de sumar 5 victorias, 3 sprint y 2 en carrera larga, y a partir de aquí estamos viendo un nivel de consistencia bastante importante. En el caso de Pecco Bagnaia, aquí vamos a hacer un inciso y sí vamos a hablar de sus dos máximos perseguidores en el campeonato, que se sitúa a 38 puntos de distancia del liderato, el cual solo tiene 10 puntos menos que el año pasado, ha tenido un inicio bastante similar. Y lo que sí podemos destacar en el aspecto negativo, la parte más complicada de Pecco Bagnaia, han sido esos 10-0, el 0 en carrera larga en Portimao y esos dos últimos en las sprint, tanto el Gran Premio de España como en el de Francia, ¿no? Y por parte de Marc Márquez, es él quien tenía el mejor porcentaje de puntos a esta altura del campeonato, con 5 grandes premios disputados, con un 76% en 2019, y vemos también el porcentaje de puntos que lleva en esta parte de la temporada respecto a las últimas 2 temporadas, y es bastante significativo, ¿no? Más allá de esos problemas técnicos con la Honda, también ha sufrido muchas ausencias por lesiones, por complicaciones físicas, y bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? En 2023 a esta altura lleva un 6,48% de los puntos posibles y en 2022 un 24,8%. Desde luego que esos no son porcentajes que te puedan permitir luchar por cosas importantes, ni que te permitan ser lo suficientemente competitivo en el campeonato. Dicho lo cual, os voy a quitar esta imagen, hablamos un poco y repasamos de forma muy cronológica, resumida mejor dicho, el fin de semana de Jorge Martín. Os tenía la imagen preparada por aquí y deciros, tenía la foto de Mar, perdonad, de Martín. Ya empezó el viernes liderando los 2 entrenamientos. Como os decía antes, bajando ya de ese récord absoluto de pista que tenía Pecco Bagnaia de 34, pues bajándolo en una décima Martinator, tiene un ritmo muy consolidado en esos 31 bajos, medios, rodando con el neumático duro delantero y bueno, pues teniendo las ideas súper claras. Luego llegando al sábado, siendo capaz de hacer ese récord del circuito al final, bajando al 1.29.9, el único piloto que ha sido capaz de hacerlo, y teniendo esa caída en ese cambio de dirección de la chica Dunlop en el último intento para intentar mejorar su propio tiempo de pole que tenía en ese
momento, y ese cambio de dirección, que bien, bueno, al igual que el resto de chicanes y de esos puntos del circuito de Le Mans, que Jorge Martín lo bordaba, como los anticipaba, te bajando con la parte superior de su cuerpo. La verdad que ahí se ve mucho ese método Chicho, cómo te bajan con los hombros, con el posicionamiento de sus brazos. Sinceramente es una pasada verlo, y más esa forma, ¿no? Tan agresiva y tan visual que tiene Martín de pilotar, y esa caída que vimos, como os decía, en la Chicane Dunlop, en el que exageró tanto ese movimiento, lo hizo tan agresivo que el tren delantero, en el momento de cambio de dirección, queda la horquilla totalmente extendida, aligerada, y en ese momento se queda un poco suspendida en el aire el tren delantero. En el momento en el que ya pierde ese contacto y vuelve a recuperarlo en el asfalto, se le cierra por completo, y bueno, tiene esa caída que aún así pues no le impidió conseguir esa pole, como os decía. El sábado tuvo una carrera de aguantar esa primera posición ya en la salida, de imponer su ritmo, y también fue capaz de no ser sobrepasado por esa presión que le estaba intentando poner Marco Bezzecchi, sobre todo en las primeras vueltas, que venía muy rápido en esa segunda posición, aunque ya a medida que fue avanzando la carrera y llegaba a la última parte de la sprint, Marco Bezzecchi empezó a sufrir, Marc Márquez le estaba dando caza y tuvo esa caída el italiano en esa frenada de la curva 9, que también no se le ha dado a Marc Márquez, como ahora veremos un poquito más adelante del vídeo. Así que de Martín tuvo que sacar para el domingo otro abanico de recursos, en el que no pudo aguantar esa primera posición en el momento inicial de la salida. Se quedó detrás de Pecco, haciendo muy buena lectura de la carrera, además manteniendo esa distancia de entre esas 10 décimas en medio segundo para intentar no sobrecalentar el neumático delantero y que produjese esa famosa subida de presión del neumático. Y a partir de ahí veíamos como en la primera parte del circuito Pecco era capaz de distanciarse un poquito más en esa pequeña distancia que ambos tenían, y luego Jorge Martín, ya en la llegada de los últimos dos sectores, era capaz de echarse encima, y sobre todo también en esa frenada de la curva 9, que también le ha costado tanto a Pecco, y ahora veremos un poquito por qué. A partir de ahí, a falta de 8 vueltas, Jorge Martín adelanta a Pecco en esa frenada de la tercera curva, coge el interior, se va largo, y en el momento de que pierdes un poco más de meteo, en ese momento del cambio de dirección sale más pareado, y por lo tanto le puede recuperar el interior Pecco Bagnaia en la curva 4. En la siguiente vuelta Jorge Martín lo vuelve a intentar el mismo punto, ahora sí lo graba a la perfección, y a partir de ahí aguantaría esa primera plaza hasta el final de carrera. Y no fue baladí, porque desde luego aguantar esa presión también de Pecco Bagnaia y de Marc Márquez hasta la última vuelta, y donde veíamos sobre todo un Pecco que era el que al principio de las últimas dos vueltas parecía que más opciones tenía de intentar poder acometer ese adelantamiento, pues sinceramente le ha permitido a Martinator hacerse pues un nuevo doctorado. Y esta carrera me recuerda mucho a la exhibición que hizo el año pasado en el Gran Premio de Tailandia. No sé si os acordáis de esa carrera tan frenética que tuvimos, esa lucha hasta la última vuelta entre Jorge Martín, Brad Binder y Pecco Bagnaia. Había ganado también Martín ese fin de semana en la sprint, aunque no había conseguido la pole, ¿no? Entonces esa última guindilla del pastel ha sido la que le ha permitido este fin de semana tener una actuación en la que no se le puede poner ni un solo pero. Así que dicho todo esto, vamos a pasar al siguiente piloto que confirmaba el podio del domingo, y que es más, pues que ha conseguido una doble segunda posición tanto el sábado como el domingo, y eso que el viernes Marc Márquez no empezaba del mejor modo posible. En primer entrenamiento del viernes lo vimos que tenía un buen ritmo consolidado. Fue uno de los pocos pilotos que tampoco montó para los últimos minutos finales un nuevo juego de neumáticos. Como ya sabéis, el primer entrenamiento desde la mitad del año pasado ya no cuenta, no te da acceso directo a la Q2. El único entrenamiento que te lo da es el segundo entrenamiento del viernes, donde aquí ya vimos que Marc estuvo sufriendo bastante. Marc reconoció, tanto él como su equipo, que se habían equivocado en esa puesta a punto, en esa línea que habían tomado, y a partir de ahí pues vimos a un Marc con muy malas sensaciones del tren delantero en aproximación a curva, también en aceleración y a la salida de las mismas. Por ejemplo, vimos un susto muy importante
en la salida de la curva 7, en esos últimos intentos finales de atacar el crono, donde se aligeraba tanto el tren delantero que al final tenía unos movimientos terribles que se extendían pues, al resto de la moto, ¿no? A partir de aquí, pues sabemos, ¿no?, la dificultad que tiene no pasar a la Q2 de forma directa. Luego tiene rivales muy peligrosos que a una sola vuelta te pueden poner las cosas muy complicadas. Llegó el momento del sábado y vimos esa salvada impresionante en esa salida de la segunda curva hacia la siguiente, que se produce ese cambio de dirección a izquierda para atacar esa frenada, y vimos cómo se le cerraba totalmente el tren delantero, cómo fue capaz de aguantarla y poder irse por la vía asfaltada sin llegar a las protecciones, porque si no me equivoco, en 2016 vimos una caída muy fea de Jack Miller que directamente chocó contra las protecciones y se salió de frente por arriba. Y es un punto bastante delicado, ¿no? Porque al final en esa zona no hay tantas protecciones ni distancias de las mismas, ni están pensadas para que hayan posibles caídas de los pilotos en ese punto. Entonces, un sitio bastante a tener en cuenta. Y además, básicamente, bueno, esa situación de cerrarse el tren delantero de Marc vino producida porque estaba siguiendo a Bastianini, estaba haciéndole marcaje al hombre en el segundo intento, cosa que yo no entendía muy bien porque Marc tenía, yo creo que oportunidad de pasar de forma directa haciendo la vuelta él solo, por lo menos dejando más metros de distancia a Bastianini. Hizo la curva 2 con una línea muy abierta y eso fue lo que le produjo tener ese susto, ¿no? A partir de ahí, pues Marc Márquez fue superado por Miguel Oliveira, dejándole sin opción alguna de poder ya pasar a la Q2 y teniendo que verse obligado a salir desde la 13ª posición. Para el sábado en la sprint, desde luego que eso no, parece ser que no fue un problema. La salida fue de videojuego total. Cómo coge esa parte exterior en la segunda curva y a partir de ahí lo que coge pues esa parte exterior de la tercera curva también hacia izquierda, que le permite ganar el interior hacia el siguiente cambio de dirección, y la curva Chapelle en esa frenada, en esa curva 6 en bajada a derecha, acomete el adelantamiento sobre Dylan Antonio en el mínimo hueco posible que ve para ya ponerse en cuarta posición en la primera vuelta. Fue una auténtica pasada. A partir de ahí pues vimos a un Marc que tenía ritmo, que tenía velocidad suficiente, que en el momento en el que estaba intentando dar caza a Marco Bezzecchi, como os decía, pues veía que iba llegando y Bezzecchi tuvo esa caída y ya le permitió consolidar ese segundo puesto, que desde luego Marc estaba totalmente eufórico y que sabía de las complicaciones que iba a tener para el domingo para poder intentar tener esa misma salida con más cantidad de combustible en su moto, con más peso, con una mentalidad de una carrera más larga, y sabemos lo larga que se hace, ¿no?, en Le Mans, esa gestión de goma y de llegar en unas buenas condiciones en las últimas vueltas. Por lo tanto tenía que ir con una mentalidad de una evolución progresiva y paulatina, pero sin volverse demasiado loco. La salida del domingo también fue muy buena. Ya en la primera vuelta estaba en esa 8ª posición y a partir de ahí se fue quitando pilotos. Se fue quitando a Dylan Antonio, se fue quitando a Viñales, se fue quitando a Leigh también, que tuvo esos problemas a partir de la tercera vuelta y que ya fue yendo hacia atrás. Y hubo un momento en el que, cuando digo, he pasado muy por alto en esa lucha que tuvo con Dylan Antonio, porque lo atacó en esa frenada de la tercera curva a izquierda. A partir de ahí, Dylan Antonio aguanta, es capaz de mantenerle la posición, pierden bastante tiempo, básicamente algo más de un segundo. Viñales también se echa encima y a partir de ahí era ese momento cuando Pecco y Martín estaban también los dos intentando ampliar, ¿no?, esa distancia que tenían con el grupo perseguidor. Yo ahí pensé, hostia, lo va a tener ya complicado porque si quiere llegar a ese grupo de cabeza va a tener que sacar mucho ritmo y esperar a que Pecco y Martín se pongan a pelear entre ellos, ¿no? Efectivamente eso sucedió. En la siguiente vuelta, Marc pasa a Dylan Antonio en esa curva 1. Vemos que es un punto súper delicado, ¿no? Es lo que os decía en la previa de este Gran Premio, que al final tienes muchísimos movimientos de esa parte delantera, muy difícil también encontrar la línea exacta donde tirarte, de bajar a cuarta, lanzarte a más de 280, una zona muy muy delicada. Es capaz finalmente de acometer el adelantamiento y a partir de ahí la distancia que llegó a estar en torno a esos 2 segundos y medio con Pecco y Martín, pues capaz de echarse encima
Y a partir de ahí, bueno, la última vuelta y ese último adelantamiento fue una auténtica brutalidad. Os voy a poner la siguiente secuencia de fotogramas que os había preparado. El vídeo se va a quedar un poquito más largo, pero bueno, prefiero poder disfrutarlo con vosotros. Así que os voy a quitar esto que tenía por aquí. Y os voy a poner lo siguiente. A ver si lo encuentro. Vale. Llegamos a la última vuelta, ¿vale? Como veis, y os decía antes, parecía, ¿no?, que Pecco Bagnaia tenía más opciones de poder atacar a Martín. Llegaba muy encima en esta llegada hacia la primera curva y vemos como esa distancia en torno a 4 décimas, medio segundo de Marc Márquez sobre Pecco Bagnaia, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo va evolucionando en este primer sector Marc Márquez. Llegada hacia la segunda curva y vemos la cantidad de metros que le ha cortado, prácticamente ya está ahí. Y eso que Pecco Bagnaia no ha cometido ningún error y sigue encima de Martín. Martín aquí se defiende muy bien esta frenada, que ese fue el punto donde acomete el adelantamiento, como os decía anteriormente, sobre Pecco. Y a partir de esa frenada a la tercera curva estáis viendo, ¿no?, como Marc Márquez ya prácticamente está encima. Vais a ver cómo recorta metros, no acaba abriendo tanto la línea. Una vez que supera el ápice de esta tercera curva Marc Márquez respecto a Pecco Bagnaia, veis cómo acaba cerrando el ángulo y en el momento del cambio de dirección, mira, ya está. Encima, están ya los 10 en un pañuelo. Es brutal lo que ha recortado en 2 curvas. Mirad, es que la distancia que llevan los 10 en ese momento es mínima. Casi no cabe una tarjeta de crédito entre cada moto, ¿no? Vamos a seguir aquí. Vale, momento grave, ¿no? Llegamos hacia esa frenada de la curva 9 y vamos a empezar a ver cómo Marc Márquez, y desde lo lejos, ¿no?, que se empieza a lanzar y a preparar ese adelantamiento sobre Pecco. Vale, aquí hay que decir 2 cosas. Una, Marc Márquez en este punto, lo dijo muy bien Jorge Lorenzo en la retransmisión en DAZN, es capaz de marcar diferencia. Él lo veía en su año de Honda, que viendo la telemetría con Marc decía, pero ¿cómo es capaz de llegar con esa velocidad a la curva, poder detener la moto y no perder ningún tipo de metros en la aceleración ni de tiempo? Es brutal, ¿no? Y aparte esto también choca mucho con esa falta de confianza que tenía Pecco Bagnaia el domingo, justo concretamente en esta curva. En este punto además tuvo esa caída en la sesión de clasificación del sábado, que fue en el momento de máxima inclinación en el ápice, perdió el tren delantero de su moto y él lo achacaba que había pisado la línea blanca interior. Pero hemos visto a lo largo del fin de semana más pilotos pisando esa línea blanca, tanto en sesiones de entrenamientos como en carrera, y no han tenido esa caída. Por lo tanto, no tendría ese feeling, no sería capaz de la mejor puesta a punto a nivel de freno motor, cualquier tipo de condicionante que al final lo suma, y hay puntos de circuito donde al final el piloto se tiene que centrar en explotar sus puntos fuertes y en perder lo mínimo posible, ¿no?, en los puntos que más se le vayan atascando. Vale, pues vamos a ver cómo Marc, de lo lejos que decíamos, ¿no?, que se empieza a lanzar, como poco a poco le va enseñando ya la moto a Pecco. Es más, Marc estuvo comentando que una vez que intentaba este adelantamiento, como Pecco no estaba cubriendo el interior, por lo tanto estaba más enfocado en intentar adelantar a Martín, como el propio italiano reconoció, y Bagnaia decía que tenía pensado intentar el adelantamiento sobre Martín en la última curva, un sitio la verdad que bastante complicado, y a partir de aquí Marc pues lo tiene claro. Vemos como directamente su moto va recta hacia el ápice, directamente a frenar esa típica frenada fuerte el tren delantero, y hacerla en esa V de tan típica, ¿no?, de habitual de Marc, y veis cómo se va metiendo, y ahí mínimamente ya Pecco le obliga a levantar una gota porque dice, hostia, hay alguien por el interior aquí que yo no contaba con él. Pero un adelantamiento súper limpio. Mirad cómo es capaz de estar perfecto, pegadito al ápice, pegadito a ese piano interior, y cómo no ha perdido nada, ni en aceleración, ni en el cambio de dirección, ni se queda muy parado en el centro de la curva. Cómo lo clava, es brutal. El propio Márquez también explicaba que este es un sitio donde ha tenido grandes caídas y sustos, y eso le ha permitido encontrar muy bien el límite de este punto, y además como la escapatoria
de esta curva 9 está asfaltada, eso permite a los pilotos al final tener un poquito más de confianza para ir más allá del límite y decir, bueno, si me voy largo, si cometo un fallo, puedo levantar rápidamente la moto, irme largo y me voy por la zona asfaltada, ¿no? Bueno, una auténtica pasada. Y aparte, aquí se me vino a la cabeza cuando vi el adelantamiento, una acción que hizo en 2015, que la voy también a poner en pantalla. La tengo por aquí, vale. Este año, bueno, el año del título Jorge Lorenzo, Marc Márquez venía de ese 2014, un año impresionante. La Honda de este año había intentado buscar la máxima potencia posible. Al final, Honda se equivocó con la línea de evolución, se decantó por un motor muy agresivo, una entrega de potencia bastante complicada, un freno motor, un ajuste de este freno motor bastante complicado con el que no daban con la tecla ni Marc Márquez. Y vais a ver, os he puesto la secuencia, no empieza concretamente desde aquí, empieza desde la onboard, pero se veía con muy mala calidad y por lo tanto no la he puesto. Ya antes en la onboard se veía que había tenido otro sustazo, o sea, había cruzado totalmente el tinte trasero y mirad cómo llega a este mismo punto en la curva 9 Marc Márquez, totalmente cruzado. Vaya a ver. Empieza ya a moverse la moto por todos lados. Aparte, el deslizamiento que tiene del tren trasero no es continuado, sino que agarra, suelta, le empuja y empieza a tener todos esos movimientos también en el tren delantero. Por lo tanto, es una auténtica lucha por intentar meter la moto en curva y frenarla de la mejor forma posible hacia ese punto de la curva 9. Vais viendo cómo sigue peleándose todos los movimientos que tiene. Se lanza por el interior para ganarle. Esto era además concretamente la lucha por la cuarta posición que estaba teniendo con Iannone y el piloto que tiene detrás, Bradley Smith. Cómo al final acaba metiendo. Y a partir de aquí vais a ver cómo de nuevo el tren delantero empieza a cruzarse. Cómo empieza a llegar haciendo contramanillar prácticamente hacia este punto. Mirad, en este punto, en esta imagen, se ve perfectamente lo que os decía. Una auténtica pasada. Y al final es capaz de detenerla y de meterla en curva perfectamente. Una auténtica pasada, ¿no? Es que os quería poner esta acción repetida porque algunos que no acordáis de ella, podéis buscarla. Si ponéis 2015 MotoGP en Le Mans, Marc Márquez, os van a salir. Una auténtica pasada. Y pues de Marc, ¿qué más os puedo decir? Sinceramente, que lógicamente es obvio y entendible que esté poniendo las cosas tan complicadas para esas opciones de quién va a ser el piloto que ocupe esa segunda plaza vacante en el equipo oficial de Ducati, y que si tenemos en cuenta los últimos resultados, desde concretamente el Gran Premio de las Américas, ese podio, esa segunda posición el sábado, el domingo se cae liderando teniendo esos problemas de freno, el sábado en la sprint del Gran Premio de España en Jerez se cae liderando también, pisando ese parche de agua, bueno, etcétera. Es capaz de coger la moto, remontar hasta la sexta posición, el domingo ya luchando con Pecco, segunda plaza, doble podio este fin de semana en el Gran Premio de Mans. Además, sobre todo lo que quería destacar de Marc es que vimos un Marc que en las últimas vueltas con mucho feeling en ese tren delantero, siendo muy incisivo en aproximación a curva, en los cambios de dirección, pero sin tener esos grandes movimientos con la Honda, como estábamos viendo. Esa forma de decir, no tiene un deslizamiento en la rueda trasera continuado, esos sustos, no. Vemos a un Marc frenando con las dos ruedas alineadas, yendo por el sitio, sabiendo sacar también el máximo potencial. Estamos viendo diferentes cositas a nivel de pilotaje en las curvas rápidas, que ya explicaremos un poquito en algunos vídeos para no hacerlo demasiado largo, pero que se le está cogiendo el punto, ¿no? Ahora el siguiente Gran Premio, el campeonato va a ser el circuito de Barcelona. Un circuito donde siempre se le ha adelantado un poco más, son curvas más largas, de tener mucha tracción, de tener mucho paso por curva, estar en máxima inclinación, curva, bueno, mayor cantidad de derechas que a izquierda, no tiene tantas frenadas donde él pueda a lo mejor marcar esa diferencia, pero al final con esta Ducati pues todo cambia. Si te encuentras bien, cómodo, y sobre todo este último fin de semana, si habiéndose complicado tanto la situación desde el viernes y ha sido capaz de revertir la situación de ese modo, pues ¿qué vamos a decir, ¿no? Y además lo último que os quería decir, que con Marc es que tenía tantas cosas pensadas de decir, de comentar con ustedes que se me ha ido, ¿no? Pero que estamos viendo
a un Márquez agresivo, pero por el sitio, ya no solo a nivel de pilotaje, sino a la hora de adelantar, ¿no? Porque Marc siempre, y a mí han sido las cosas que me han molestado, me han quemado muchísimo, de acciones totalmente innecesarias, siendo muy superior mejor dicho, a los demás, y siempre llevan a cabo acciones que van más allá del límite y que no tenían un porqué, sinceramente, era sino solo por marcar territorio y por decir aquí estoy y por intentar machacar y hundir al otro piloto, básicamente, ¿no? Yo sé que aquellos que sois de Márquez, pues esto a lo mejor no me lo vais a reconocer, pero a mí esas cosas sí que han sido las que me han molestado mucho de Marc en esos últimos años, pero desde luego que estamos viendo a un Marc renovado y que cómo nos vamos a querer, ¿no? Que un piloto de este nivel, después de el sufrimiento que ha tenido en las últimas temporadas, que vuelva y que esté luchando arriba y poniendo las cosas pues tan patas arriba y tan bonitas como tenemos actualmente en el campeonato, ¿no? Vamos a pasar, después de una larga charla tendida y profunda sobre Marc, pues con Pecco Bagnaia, el tercero, que hizo otro carrerón. Vamos a hablar un poco porque yo quería también, primero, irnos al viernes. El viernes ya estuvo muy bien a vuelta rápida, buscando ritmo como siempre, pero ya desde Jerez hemos visto un Pecco sin estar el 14º o perdido en la tabla de tiempo y estando ya muy competitivo también a una sola vuelta. El sábado, como decíamos, estuvo luchando por esa pole, acaba en la segunda posición y aquí hay ese problema, ¿no? De que al final deciden salir con la segunda moto para el sprint después de esa caída que había tenido en clasificación que hemos comentado antes. Y ya está, a partir de aquí se acabó la sprint para Pecco. En el momento de la salida le vimos perder muchísimas posiciones. El onboard vemos como al final parece que la moto sube de vueltas pero no avanza. Él coge el embrague para intentar que la moto no pierda esa aceleración en esos primeros metros que le permita avanzar, pero no hay forma. A partir de ahí también tiene dos sustos, se va largo en la frena de la curva 7 y decide porrentear a Bowser, ¿no? No hemos sabido exactamente cuáles han sido los motivos de esos problemas que han tenido en la Desmos Edisi. No sabemos si han sido problemas electrónicos de puesta a punto en conjunto, bueno, una sucesión de cosas que no les ha permitido pues luchar como si estuvo el domingo por básicamente la victoria, ¿no? El domingo sí que es capaz de ya consolidar esa primera posición en el momento de la salida, y de Pecco era, yo creo que de los tres que se jugaron la victoria, como el que más necesidad tenía de intentar que cortar puntos, de imponerse y decir, vale, aquí corto un poco la brecha de Martín en el campeonato, ¿no? Aunque llegó a esa última vuelta, como estábamos viendo antes, con muchas opciones de poder atacar a Martín, se vio sobrepasado por Marc Márquez, y en ese punto, frenada 9, por ejemplo, pues vimos cómo se contrapone, ¿no? Con la fortaleza de Marc en ese punto y con las complicaciones que tuvo Bagnaia, ¿no? A lo largo del fin de semana. Aún así, pues Pecco obviamente está en el campeonato, está a 38 puntos de distancia, solo llevamos 5 grandes premios, no hay que volverse loco para nada. Y de Pecco, pues sinceramente creo que poco más podemos decir, más allá de destacar pues su gran nivel, obviamente, que no es el Pecco de ese Gran Premio de las Américas, que estaba un poquito más con el gancho, que no se había mostrado tanto, que le estaba costando más, sino que ya está metido en la lucha, en la pomada, y que Pecco tiene que decir obviamente muchísimo en este campeonato. Y quería destacar sobre todo de las Ducati, que no se han vuelto a quejar de esos problemas de chatter aquí en el circuito de Le Mans. En Jerez ya no lo tuvieron, pero básicamente las explicaciones que daban desde Ducati es que ese chatter, que es básicamente una pérdida y ganancia de adherencia del neumático con gas, pues en Jerez, bueno, mejor dicho, las explicaciones de Ducati era que ese chatter venía provocado por una gran capacidad de adherencia en el flanco del neumático, que hacía que llegaba un momento que no había ninguna otra explicación para que ese chatter
viniese de cualquier otra parte de la moto, sino del neumático. Habían hecho pruebas si habían vibraciones en el chasis, en el basculante de puesta a punto, y no la han encontrado. Solo son capaces de explicarlo buscando esa responsabilidad por parte del neumático. En Jerez decían también el día lunes por Gran Premio de pruebas que estuvieron haciendo que parecía que habían dado con la tecla, pero que en circuitos sobre todo con mayor nivel de agarre ellos tenían todavía la preocupación de si iba a volver a salir ese chatter, que es cuando ya se suma esa gran capacidad de adherencia que han dado un saltito en el flanco del neumático Michelin para esta temporada, con esa capacidad de agarre del asfalto, donde esa sobrecantidad de agarre al final pues no pueda ser digerida por el neumático, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al final pues se han mantenido esas buenas sensaciones, aunque ese problema de chatter sí que lo hemos visto que lo ha tenido Acosta, por ejemplo, este fin de semana, él lo ha hecho público, lo ha tenido también los últimos grandes premios, y que por lo tanto podemos entonces entender de este modo que ya no es solo un problema de Ducati, sino también de KTM y de resto de fábricas, y que podemos poner entonces el foco en el neumático Michelin, ¿no? Igualmente, hablamos un poquito pues de conjetura y de solo las declaraciones que tenemos de algunos miembros de los equipos y de los pilotos, no más. Yo creo que, bueno, hemos analizado la actuación de estos 10 tenores del campeonato, como os decía, no me canso de repetirlo, porque a partir de aquí, si el campeonato está siendo de esta forma, lo que se nos viene por delante, yo no lo sé, así que nada, que nos vemos próximamente, que sigamos disfrutando de la auténtica temporada tan bonita que tenemos en este 2024 y que seáis muy felices. Adiós.